Hola mis queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a tener nuestro estudio bíblico de cada día. Hoy es lunes 23 de agosto. Por lo menos ese es el momento en el que compartiremos este vídeo y se podrá ver, ya que no es en directo, es en diferido. Lo estamos grabando en directo, pero lo pasaremos por la página de ECUP de Facebook a las 9, porque como ya os avisé ayer, vamos a estar de viaje y seguramente la hora de poner el culto estemos llegando y sea una hora complicada para podernos hacer el estudio. Y como no queremos faltar a nuestra cita diaria, pues ahí vais a tener este estudio, que vamos a continuar con la serie del Pentateuco que estamos tratando. Estamos estudiando el Génesis, estamos haciendo un análisis más profundo de este libro y estamos detenidos en el relato de la creación de Génesis capítulo 1. Entonces ahí vamos a continuar en este momento. Si queréis ir preparando vuestras Biblias, ahora no puedo mencionar vuestros comentarios porque no hay directo, pero mañana cuando comparta el estudio a las 9, lunes a las 9, pues entonces yo también estaré ahí con los comentarios al tanto. Génesis 1, estábamos terminando de ver el tercer día de la creación. Nos habíamos detenido a hablar de cuando Dios creó los océanos. Estábamos en el versículo 6 al 9. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue allí, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Ahí está. Ese es el tercer día de la creación. Estuvimos hablando de los océanos. Dios está dándole forma a la atmósfera. Dios está dándole ya una forma al planeta. Los océanos, los mares van a jugar un papel fundamental en la vida que tiene que aparecer posteriormente sobre el planeta. Entonces, en este día Dios crea los mares, aparece lo seco, se le llama tierra, y una vez que tenemos la tierra y las aguas que están sobre el planeta, entonces ya está todo preparado para que aparezca la vegetación, todo el reino vegetal, plantas, árboles. Ahora todo, si te fijas, va siguiendo un orden, y ahí vamos a retomar en esta noche. Déjame que hagamos una oración para pedir al Señor su dirección y seguimos con el estudio. Señor, muchas gracias por un día más y esta nueva oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de abrirla y recibir el mensaje que tú tengas para nosotros hoy. Háblanos. Contemplamos la creación y te reconocemos a ti como Señor de toda ella. Tú lo creaste todo de donde no se veía, de donde no existía. Por eso, Señor, ayúdanos a entender, aunque hay grandes misterios que no comprenderemos en este mundo, hasta aquel día que estemos contigo, te reconocemos como Creador, único Creador y Señor. Tú creaste todas las cosas con el poder de tu palabra. Ayúdanos a entender el mensaje y bendícenos, bendice a mis hermanos que escucharán este estudio. Y gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La ciencia habla de lo que se ve. La ciencia observa y en base a la observación establece las leyes. Le pone nombre a las leyes que están establecidas, mejor dicho. Dios es quien estableció esas leyes. Entonces, la ciencia habla lo que ve. Y lo que ve la ciencia es el orden en la creación que relata el Génesis. Por eso la geología y el orden de la escritura están de acuerdo. Primero, según la geología y según el relato de la creación, lo primero que fue creado fue la materia inerte. Después Dios creó la flora y la fauna. Y toda esta creación no fue explosiva, no fue violenta como la ciencia evolucionista pretende decir. De una explosión no sale orden. Aquí en la creación se observa, y en la geología lo muestra así, que hubo un orden,
hubo unas fases en la creación, que es lo que la Biblia nos explica. Y en tercer lugar, Dios creó al hombre. El hombre, en los estratos que son las capas de la tierra a las que se le atribuyen las eras más antiguas, en esos estratos no hay fósiles humanos. Por lo tanto, ahí hay fósiles de plantas, de vegetales, del reino vegetal en primer lugar, y después fósiles de animales, pero no fósiles de hombres. El hombre aparece posteriormente, y esto también encaja con el relato bíblico. El hombre en la creación fue el último ser que Dios crea y lo pone ya sobre un planeta lleno de vida. Hay armonía entre la ciencia y lo que la Biblia dice, no podría ser de otra forma. Entonces tenemos la creación del reino vegetal. Después de haber separado las aguas, Dios dice que hizo que apareciesen las plantas. Ahora estamos ahí en el tercer día, hemos dicho, de la creación, versículo 9. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Tenemos los mares y tenemos la tierra. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Ahí el último día hablábamos de la importancia de los océanos, de los mares. Y ahora dijo Dios, versículo 11, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Ahí estábamos el último día, mencionamos los océanos. Ahora, a continuación, Dios crea el reino vegetal. Dios forma la atmósfera, separa en la expansión las aguas de las aguas. Una vez que tenemos ya la atmósfera tomando ya una forma, porque va a terminar de adaptarse la atmósfera ahora con las plantas. Sabemos la importancia que tiene la vegetación en la aportación de los gases necesarios en la atmósfera, como es el oxígeno, y eso se va a completar ahora. Ahora hablamos más de esto. Vamos paso por paso. Entonces, después Dios separa la tierra seca, hace emerger la tierra seca, y los océanos están ocupando su lugar. Y ahora que tenemos la tierra seca, Dios manda que aparezca la vegetación, todo el reino vegetal. Tenemos la atmósfera, pero hay que establecer un equilibrio adecuado para que el aire sea respirable, y para eso necesitamos las plantas, ese reino vegetal. En este día de la creación, ahí incluimos todo lo que denominaríamos reino vegetal, los árboles, los arbustos, la hierba. Incluso hay cosas que a veces se nos quedan en tierra de nadie. Podríamos hablar del reino protista, que no son ni bacterias, ni hongos, ni plantas, son organismos microscópicos, protozoos, algas, cosas que estarían seguramente aquí en este tercer día de la creación, incluidos en ese reino vegetal. Y bueno, hay moneras, que son organismos procariotas, o sea, organismos microscópicos con una sola célula pero sin núcleo definido. El mundo es muy complejo. Y las cosas que no se ven están ahí también, todos esos seres vivos microscópicos. Si pudiésemos tener aquí a Antonio Cruz, el biólogo, nuestro hermano, que mañana estaremos viajando juntos, pues yo le daría la palabra, le diría: explícanos un poco más acerca de todo esto, porque realmente es complejo. Si no te metes a estudiar, ahí hay un montón de cosas. No solamente son ahí 4 hierbas y 4 árboles, no, es todo un mundo muy complejo, del cual ese equilibrio perfecto que tiene nuestra atmósfera, todo el ciclo de la fotosíntesis, en fin, todo lo que las plantas aportan, además de ser una de las bases de la alimentación de este planeta, porque la vegetación es la base de la alimentación de los seres vivos. La gran mayoría de animales herbívoros que comen la hierba, la vegetación,
y los carnívoros se alimentan de estos a su vez, y los omnívoros que comemos de todo, pues, o sea, la vegetación es la base de la cadena alimenticia, ¿no? Entonces, bueno, si no existiese la vegetación, no existiría las otras formas de vida. Es esencial para que existan todos los seres vivos sobre la tierra, y esto indica ese orden que decíamos en la creación. O sea, Dios no podía crear los animales antes de la hierba, porque si no, ¿qué iban a comer? Y en este momento no había carnívoros, porque no había muerte sobre la tierra. Todos se alimentaban del reino vegetal. Los leones, todos se alimentaban del reino vegetal. Todo esto cambió cuando el pecado entró en el mundo. Entonces fue aquí en el tercer día, y dice que fue la tarde y la mañana el día tercero. Y ahora pasamos al cuarto día de la creación, el día en el que Dios creó las lumbreras en la expansión de los cielos. Aparecen las lumbreras en la expansión de los cielos. Las dos lumbreras mayores, así se le llama al sol y la luna, y todas las estrellas del firmamento. Tenemos el sol, es necesario para las plantas. Entonces uno dirá, ¿cómo es que Dios crea las plantas antes que el sol? Porque las plantas aparecen en el día tercero, y ahora en el día cuarto Dios crea las lumbreras incluidas el sol. Vamos a leer el texto, versículo 14 al 19. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Bien, ¿cómo es que Dios crea el sol después que las plantas? Si sabemos que la luz del sol es esencial para las plantas. Si no hubiese luz de sol, las plantas morirían. Bien. ¿Tenemos alguna idea para responder eso? Recuerda que en el versículo 3, Dios creó la luz. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y dijimos en su momento que la luz no es exclusiva del sol. La luz existe antes que el sol y existe después del sol. Yo ahora mismo estoy iluminado con luz artificial. El sol ya no está, se hizo de noche. Entonces yo me ilumino con la electricidad y las lámparas que utilizamos en nuestros hogares para iluminarnos. La luz existía antes de que el sol, la luna y las estrellas fueran creadas. Estuvimos estudiando en Apocalipsis que en un futuro, cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, dice que ya no habrá noche, porque la luz de Dios nos iluminará. La santa ciudad vivirá un día constante. No, dice que la caída del sol de la tarde seguirá siendo de día, porque la luz de Dios lo ilumina todo. La luz, ya hicimos un estudio, así que no me voy a poner otra vez a profundizar en esto. Nos paramos ahí más de un día hablando de la luz y todo lo que significa en la Escritura. La luz tiene que ver con Dios, es la esencia de Dios. Por eso la Biblia dice: Dios es luz, Cristo es la luz del mundo. Nosotros que creemos y seguimos a Cristo y tenemos el Espíritu Santo, somos la luz del mundo. Entonces, en la Nueva Jerusalén dice que hay un río, el río de la vida, que sale del trono y riega los árboles que crecen a un lado y a otro. Esos árboles crecen si necesitan la luz, no es la del sol. Porque no sé si la nueva creación, la vegetación también necesitará la luz. Supongo que sí, pero no hay problema, porque siempre habrá luz, la luz de Dios. En este momento, Dios hace las cosas como quiere, y aunque no hay sol, la vegetación que hay en la tierra perfectamente puede vivir, ya que Dios puede estar dándole esa luz, la luz que viene de parte de Él. De todas formas, dentro de la explicación también podríamos contemplar el hecho de que Dios creara simultáneamente
una cosa y otra. Y el hecho de que desconozcamos detalles no quiere decir que aquí haya una incongruencia o una contradicción, no. Por cosas que os voy a explicar ahora a continuación conforme avance el estudio y que seguramente iremos entendiendo. Deja esto en paréntesis porque ahora vamos a comentarlo un poquito más adelante, tratar de responder a esa pregunta. Ya hemos respondido en parte, pero aún tenemos un poco más de respuesta. Lo que sabemos es que la luz de Dios es suficiente para cualquier necesidad que haya. En la nueva creación eso será así, será una realidad. Pero vamos a contemplar algo. Ahora la atmósfera está limpia. El sol, la luna y las estrellas aparecen. Y fíjate cómo lo digo, aparecen. Porque tenemos dos ideas en cuanto a la creación de las lumbreras de los cielos. Vamos a llamar así a todos los astros que emiten la luz en los cielos. Nosotros sabemos que las estrellas están muy lejos de la Tierra. Hay galaxias lejanas, muy lejanas, que se ven como puntitos en el espacio y son galaxias que contienen millones y millones y millones de estrellas. El universo es inmenso, es vastísimo. A día de hoy podríamos decir que es infinito. Entonces, esas estrellas que están tan lejos, quiere decir que se encuentran a millones y millones de años luz de la Tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que la luz que emiten tarda millones y millones de años en llegar hasta la Tierra. Quiere decir que nosotros no estamos viendo la estrella tal cual es hoy. Estamos viendo la estrella tal como era hace millones y millones y millones de años. Porque la luz que nos llega tarda toda esa distancia en llegar. Imagínate que yo estoy en una de esas galaxias lejanas y te mando un mensaje Morse con parpadeos de luz. Ese mensaje que sale en forma de luz, la luz viaja a 300.000 kilómetros en un segundo, pero la distancia es tan grande que esa luz viajando a 300.000 kilómetros por segundo va a tardar millones y millones de años en llegar aquí a la Tierra. Quiere decir que cuando ese mensaje que yo te mandé desde esa galaxia llegue aquí, tú habrás muerto y tus descendientes y los descendientes de tus descendientes, porque ese mensaje llegará millones y millones de años retrasado por el tiempo que tardará en cubrir esa vasta distancia. Entonces, quiere decir, y ahí es donde la ciencia dice que el universo tiene millones de años de antigüedad, porque es obvio que si estamos viendo esa estrella que se encuentra a millones y millones de años, quiere decir que mínimo tenemos esa antigüedad, el universo, que es lo que tardó esa luz en llegarnos a nosotros. Es posible que esa estrella ya no exista, haya explotado, se haya convertido en una supernova, y la luz que nos está llegando es lo que ella desprendió, el resplandor que desprendió hace millones y millones de años. Eso engendra grandes misterios, los misterios del universo. ¿Cómo no? Si el Creador es un Dios tan grande y tan incomprensible para nosotros, tiene que tener misterios por descontado. Entonces ahí, bueno, pues grandes científicos se metieron a levantar teorías. Einstein fue uno de los que trató de comprender, estudiar y poder descifrar todo lo que representa la luz, viajar a la velocidad de la luz. Surgieron datos muy interesantes, y es que conforme más te acercas a la velocidad de la luz, el tiempo se ralentiza, pasa más lento, de tal manera que si pudiese la materia alcanzar la velocidad de la luz, el tiempo se detendría. Cosas muy curiosas e interesantes, porque aunque nos resulte extraño pensar en eso, no te olvides que Dios, escúchame, es luz, y para Dios el tiempo no cuenta, es eterno. ¿Será que la ciencia y las teorías de Einstein hablaban de la misma esencia de Dios, que es la luz? Bueno, cosas muy interesantes y misteriosas, porque ni siquiera las mentes más brillantes de la ciencia pueden dar respuesta a todos estos grandes secretos. Pero el relato del Génesis de la creación siempre creó
este conflicto. Hay creyentes que apuestan por una creación joven y hay creyentes que apuestan por una creación que tardó en formarse millones y millones de años. La base del argumento es este. Si Dios creó las estrellas, el sol, la luna, ¿cómo puede ser que el hombre las vea después de unos pocos días en la creación? No es posible, porque se hubiese tenido que tardar millones de años en poder ver las estrellas. Hubiese sido como que en el cielo habrían ido apareciendo estrellas. Las que estaban más cerca habrían aparecido en los primeros años, las más lejanas, conforme pasaran miles de años, millones de años, cientos de millones de años, miles de millones de años, habrían ido apareciendo poco a poco a nuestra vista conforme la luz de cada una de esas estrellas fuese llegando. Pero claro, esto tenemos respuestas para eso. Primero, Dios tiene el poder para crear todo. Si Dios tiene el poder para crear las estrellas, el universo, la tierra, la vegetación, los animales, el ser humano, quiere decir que Dios tiene poder para que al crear las estrellas, Él haga que en el instante de la creación la luz ya nos esté llegando. ¿Hay algo acaso imposible para Dios? Se planteó el Señor a Abraham cuando le decía que iba a tener un hijo. Dios puede hacer lo que quiera. Si Él dijo sea la luz y fue la luz, Él creó las lumbreras, como hemos leído, para que señoreasen en la noche. ¿Qué sentido tendría crear las lumbreras para que señoreasen en la noche? Pero en todos los primeros millones de años de la existencia de seres humanos nadie vería las estrellas, nadie vería el firmamento iluminado. Entonces no tendría sentido. Es más, la humanidad seguramente dejaría de existir así como estamos y pasaría a una nueva creación sin haber visto ni una sola estrella, porque tantos años seguramente no durará la humanidad, así como la conocemos ahora con el pecado. Entonces, Dios tenía el poder de crear todas las estrellas y así lo hizo, y si las creó para que señoreasen en nuestra noche, pues entonces su poder llega al punto de crearlas para que su luz nos esté llegando ya. Dios puede decir que aparezcan las estrellas y también puede decir que la luz de las estrellas llegue a la tierra ya. Eso lo puede hacer Dios. Pero tenemos otra idea, y que tanto esta como la otra, por eso a veces no hay que tomar posturas radicales y tener una mente abierta a que quizás unos puedan tener razón en una teoría y los otros pueden tener razón en la otra. Porque tenemos otra idea, y la otra idea, la otra idea sería decir que las estrellas ya estaban creadas. ¿En qué nos basamos para aportar esta idea? Bueno, primero nos remitimos al versículo 1. En el principio. ¿Cuándo es eso? Un momento en la eternidad que desconocemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En otras palabras, en el principio creó Dios el universo. ¿Qué es el universo? El universo es ese lugar donde están todos esos cuerpos celestes. Estrellas, planetas, están ahí las galaxias, hay de todo, todos los objetos que están ahí. Y fue en el principio cuando Dios los creó. Pero dices, no, pero fue en el día cuarto que dice Dios. Sí, pero hay algunos detalles interesantes que tenemos que tener en cuenta. Uno de esos detalles es el siguiente. Fíjate en el relato. Cuando dice en el versículo 14, y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Quiero que te fijes en la forma en que dice que aparecen las estrellas. Dijo Dios, haya lumbreras. Esa palabra hebrea, haya lumbreras, es una orden que Dios da, que aparezcan las lumbreras, haya lumbreras. Esa palabra en el hebreo es hayá. Hayá significa ser, acontecer, llegar a ser. Puede tener diferentes significados que ahora os voy a mostrar en las Escrituras cuando esta palabra aparece, como según el contexto significa una cosa u otra.
Difiere del relato de la creación cuando Dios crea y aparece la palabra bara, crear de la nada, de lo que no existe. Esa palabra apareció en el versículo 1 y creó Dios, bara, creó de lo que no existía, de lo que no había. Lo repite en el versículo 21, cuando creó Dios a los animales, los seres vivos, y creó Dios, cuando Dios crea a los animales marinos, a los animales terrestres, a las aves, a todo, vuelve a utilizar la palabra crear. No existían, no había nada, y de la nada Dios lo crea. Y aparece por tercera vez cuando Dios crea al ser humano, al hombre, en el versículo 27. Y creó Dios al hombre, y lo creó de donde no había, no existía, no había seres humanos, no había nada, y Dios lo creó. Pero no usa esa expresión en otros puntos de la creación como en este. Aquí no dice y creó Dios las lumbreras de los cielos. No, dice haya lumbreras. Es interesante estos pequeños datos e información, porque es como que ya estaban creadas. En el principio Dios creó el universo. Ya estaban creadas, pero la idea es que no se veían desde la tierra. ¿Recuerdas que ahí en el lenguaje hay muchas cosas con las que generan confusión? Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y separó Dios las aguas de las aguas, quedando aguas por encima y las otras aguas por debajo de la expansión. Decíamos, hay una teoría que dice que una capa de agua rodeaba la tierra, y esa capa de agua después iba a tomar forma en la creación, en el diluvio, iba a terminar las cosas de colocarse como las tenemos hoy en día en el ciclo hidrológico del agua. Entonces, todo eso podría ayudarnos a entender de que quizás las lumbreras estaban, pero no se veían desde la tierra. Quizás ya estaban creadas desde hace millones y millones de años. Porque cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cuál es el principio? Es un misterio. En el principio es un momento en la eternidad de Dios que para nosotros nos genera un gran interrogante, un misterio sin respuesta. Dios existe desde siempre. Él habita la eternidad. Hubo un momento en el que no había nada, pero Dios sí estaba. ¿Y en qué momento Dios hizo esto, el universo, los cielos y la tierra? ¿En qué momento? No sabemos. Es como ese dilema que planteamos, que entre el versículo 1 y 2 es como si hubiese pasado algo. Ahí hay diferentes teorías. Es como que Dios creó cosas, pero no le dio forma a la tierra. No hizo la vida, no lo hizo todo. Tomó un tiempo, porque para él 1000 años son como un día y un día como 1000 años. No tenía prisa, no se le pasaba el día de hacerlo. Él está en la eternidad, difícil de comprender, sí, para mi mente humana, pero seguimos la pista de una razón lógica. Hayá significa esto. No dice Dios creó el universo, Dios creó los animales, Dios creó el hombre, pero aquí no dice que creó, dice que haya, que aparezca. Hayá, a veces, más que existencia, indica identidad. Por ejemplo, habla de la presencia de una persona u objeto, como podemos ver en el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 10. En este versículo aparece la misma palabra, hayá, que se ha traducido al castellano como haya en los cielos las lumbreras. Y aquí en Jueces, capítulo 3, versículo 10, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel y salió a la batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Aquí cuando dice que el Espíritu de Dios vino sobre él, la palabra hebrea es el Espíritu de Dios hayá sobre él. O sea, vino a la existencia en él. Su presencia vino sobre él. Pero el Espíritu ya existía. O sea, la palabra hayá no se limita a hablar de algo que no existía y ahora aparece, es creado,
Normalmente esa es la palabra bará, cuando Dios crea de la nada. Cuando Dios hace otras cosas, moldea, le da forma, lo va dibujando, entonces Dios utiliza otras palabras. Vino sobre él, hayá. A veces puede estar hablando de una emoción, como en el mismo libro de Génesis, capítulo 9, versículo 2, lo podemos leer también. Génesis 9, 2 dice: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Está hablando a Noé y a sus hijos. Les está diciendo que crezcan, que se multipliquen, que llenen la tierra. Y en ese contexto les dice: el temor y el miedo de vosotros, hayá, estará sobre todo animal de la tierra. O sea, ellos van a señorear, tienen el poder. Los demás animales les van a temer. Y para hablar de esta emoción, el miedo, utiliza la palabra hayá. El miedo ya existe, no está creado aquí. Simplemente dice que aparecerá, aparece. Antes no estaba, pero ya existía, pero no estaba aquí, y ahora aparece, hayá. También aquí mismo en Génesis 1.7, lo acabo de leer antes, en el segundo día de la creación, en la expansión, y en el versículo 7 dice: e hizo Dios la expansión, separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Ahí está la palabra hayá. Y fue así, lo ha traducido el traductor, pero la palabra hebrea es hayá. O sea, es como decir, y aconteció así. No es que, no se refiere y fue creado. No, aconteció como Dios dijo. Ya estaba creado. Lo que Dios hizo fue separar. Le dio forma a la expansión, a la atmósfera, a los cielos, el firmamento. Y dice, y fue así. Aconteció, hayá. En Génesis 12, un poquito más adelante, versículo 2, Génesis 12:2 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahí aparece la palabra hayá. ¿Dónde? La has identificado, y serás bendición. O sea, es como que algo ya está, pero de pronto ocurre algo nuevo. Produce algo nuevo, en este caso Abraham ya está, pero de Abraham vendrá la bendición, producirá una bendición, y ahí aparece la palabra hayá, y serás bendición. Entonces, cuando dice versículo 14 otra vez de este capítulo 1, luego dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. No tiene por qué ser la idea y aparecieron, no existían y Dios las crea. La palabra se usó en el versículo 1 para eso. Creó Dios el universo. Ahora lo que parece como cuando Dios ya tenía la expansión, pero Dios ahora le dio forma, separó las aguas de las aguas. No está creando lo que no existe, está utilizando lo que ya había, el agua por ejemplo, para dar forma a los océanos, para dejar el agua en su estado gaseoso que tiene que haber en la atmósfera. Pero no hay creación, ¿me explico? O sea, no es que la creación es hacer que aparezca todo de donde no aparece. Esa es una parte de la creación. Pero dentro de la creación la otra parte es lo que Dios crea, le da forma, pone las cosas en su sitio, separa esto por aquí de allá, a esto lo coloca en el lugar que tiene que estar. Y esa es la idea que parece que el texto nos está dando en cuanto a las lumbreras de los cielos. Posiblemente ya estaban creadas, pero todavía no habían ocupado su posición. A lo mejor el sol ya existía, y la luna, pero aún no estaban colocados donde tenían que estar. Quizás esa capa de la atmósfera que ahora se ha ido limpiando, al crear las plantas ha ocurrido algo nuevo. ¿Por qué? Porque las plantas, en su fotosíntesis, absorben el CO2, expulsan oxígeno. O sea, no solo las plantas terrestres, las plantas marinas, como decíamos el otro día, que también son creadas aquí este día, tienen el mayor, porque el 71% de todo el oxígeno de la atmósfera proviene del fitoplancton que está en los océanos. Entonces, algo ocurre
En los cielos Dios de pronto dice que estén las lumbreras ahí señoreando, que aparezcan las lumbreras. Y las lumbreras aparecen, hayan lumbreras. Esa es la otra teoría, yo creo que es la que tiene más fuerza. Ya os digo, no lo sabemos 100% y tenemos las dos ideas. Pero no es un motivo para que la ciencia diga que el relato del Génesis es inventado, porque no puede ser, que las estrellas están muy lejos. Es la misma historia que los que tratan de desprestigiar la Biblia, quieren argumentarlo todo de una forma lógica, y Dios no se le puede argumentar lógicamente, es mucho más grande que nuestro intelecto. Entonces son los mismos que dicen, buscan una explicación de que cómo es que los hebreos cruzaron el Mar Rojo. No lo niegan, ¿por qué? Porque es una evidencia histórica. No pueden decir que Israel salió de Egipto y que cruzó al otro lado del Mar Rojo, que es donde van a estar en la península del Sinaí y todo eso. No pueden negarlo porque las evidencias históricas son más grandes que la mentira que se podría levantar ahí. Entonces quieren buscar una alternativa. Y entonces dicen, ¿y cómo podemos explicar racionalmente que cruzasen el Mar Rojo? Ay, de pronto alguien dice, a veces en los mares y en el Mar Rojo hay unas regiones que son como unas marismas. Aquí en Cataluña, a 100 kilómetros de aquí, está el delta del Ebro. En el delta del Ebro, el delta de un río es donde se desemboca el río al mar. Entonces, en ese punto se pueden observar accidentes geográficos muy singulares. Hay playas, pero a veces esas playas, por los sedimentos del río, que dan una forma, la arena que se forma en el mar, aquí en el delta del Ebro tú vas y de pronto hay una playa y tú te metes en esa playa, pero caminas, te alejas de la orilla seca 1 kilómetro, 2 kilómetros, y el agua siempre te llega por las rodillas. No encuentras profundidad. ¿Por qué? Porque son marismas. No tienes acceso al mar abierto, donde las profundidades ya sí se hacen realidad. Entonces algunos dicen, es que en el Mar Rojo hay una zona que hay unas marismas, y posiblemente fue por ahí por donde cruzaron los egipcios. Incluso dicen, es posible que esa zona de baja profundidad se hubiese alterada por un viento fuerte que hizo que las aguas se apartasen un poco y ellos pudieron cruzar por ahí y tal. Esa es la explicación que tratan de dar. Pero como una vez dijo un creyente, al que un ateo le estaba planteando esto, un amigo suyo científico le estaba diciendo, esta es la explicación. Entonces el creyente dijo, gloria a Dios, aleluya. Y el otro le dijo, no, pero ¿por qué dices eso si te estoy tratando de demostrar que no se abrieron las aguas así como tú cuentas para que cruzaran en seco? No, dice, gloria a Dios, aleluya, porque aún me das más motivo de ver que hubo un milagro ahí. Porque si tú dices que solo había un palmo de agua y que por ahí pudieron el pueblo cruzar a nado, pues mucho más milagro pensar que los ejércitos de Faraón se ahogaron todos en un palmo de agua. Los soldados, los caballos y todo lo que venía ahí. Buscan explicaciones, pero los milagros se llaman milagros porque ocurren bajo el poder de Dios. Si no, no serían milagros. Serían pues casualidades de la vida, tendría toda una explicación científica, pero el Señor tiene poder sobre los cielos y sobre la tierra. Jesús le ordenó al viento y le ordenó al mar y le obedecieron. Y los discípulos se quedaron conmocionados, preguntándose, ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? Jesús tenía la autoridad sobre la muerte, y a Lázaro, después de 4 días de muerto, le ordenó que saliera y salió andando. Esos son milagros. No le busques una explicación científica, no la tiene. No se puede explicar científicamente. ¿Cómo puede ser que Gedeón, en aquel día de una batalla, el sol se detuvo y se alargó casi un día más? Es un milagro, no le busques una explicación. Científicamente no es posible, por eso Dios usa milagros. Cuando las leyes de la naturaleza no le son favorables, Dios las puede cambiar a voluntad porque Él es soberano. Entonces aquí pues ocurre igual. Se intenta buscar algo que contradiga. No puede ser porque Dios no puede crear y que la luz ya llegue. La luz tarda millones de años en llegar de las estrellas más lejanas,
pero tenemos ahí dos posibles explicaciones y tanto una como otra tienen sus argumentos creíbles. Sobre todo, como os he dicho, me decanto más hacia esta segunda idea por lo que acompaña al texto, por las palabras, la descripción, la forma del relato bíblico. Seguramente las estrellas ya estaban creadas en ese principio desconocido, desde ahí a que Dios les dio forma así que pudieron pasar perfectamente millones y millones de años, porque Dios está en la eternidad. Y después de eso, Dios, porque ya dijimos que aquí los días no son de 24 horas, y fue el día primero, y fue el día segundo, y fue el día tercero. Desde que Dios creó los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios comienza, versículo 3, y dijo Dios sea la luz, ahí empieza a contar el día primero, el día segundo, pudieron pasar miles de años, no sabemos, le pertenece a Dios. No está en nuestro alcance conocer esos secretos, porque no era la intención de Dios explicarnos esas profundidades desconocidas para nuestra mente. Después de eso Dios decide dar forma a todo, el hombre será la última parte de la creación, como hemos dicho, y esos días que ahí se marcan, los días, ahora hablamos de la creación de las lumbreras, el sol y la luna son las que nos marcan cronológicamente los días de 24 horas, pero antes de eso no había días de 24 horas. La Tierra no podía girar alrededor del sol, no teníamos la luna como referencia. Para los judíos, la luna, los movimientos lunares, o sea, todo lo que es lo que tiene que ver con ¿cómo se llama? Las fases lunares, no me salía la palabra. Las fases lunares le servían a los judíos para medir los tiempos. Usaban esas fases lunares para marcar, ahora viene la fiesta de la Pascua, estamos en el mes tal, ellos usaban esas fases lunares como otras muchas culturas. Entonces los días son inciertos en la creación. ¿Cuánto tiempo podía durar un día? No sé, millones de años o unas pocas horas. En la mano de Dios el tiempo no cuenta como para nosotros. Entonces Dios lo tenía todo, le dio forma, y en un momento dado Dios hace que se vean las estrellas, el sol y la luna desde la tierra. Ahora es necesario que eso esté, o colocarlas en su posición. Quizás el sol era una estrella por ahí, y ahora Dios pone a la tierra en la órbita exacta alrededor del sol, y la luna. La ciencia se pregunta, ¿de dónde salió la luna? Dicen que pudo ser por una gran colisión entre la Tierra y otro planeta que provocó que se desprendiese gran masa que terminó después dándole la forma a la Luna. Claro, ¿cómo explica la ciencia cómo aparecieron estas cosas? ¿Cómo es que todo está así? Es una misión. No me gustaría ser científico evolucionista y tener que explicar esas cosas, porque es muy difícil explicar eso, no tienen respuestas para explicar. Hay diferentes teorías, pero todos son puras teorías. Nada tiene un sentido lógico ni se puede probar científicamente. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. El propósito de esas lumbreras es que alumbren en la tierra. Por eso no tendría sentido que Dios lo cree y tardarán millones y millones de años en llegar, mientras el hombre espera ver un día las estrellas. No, Dios se tomó su tiempo, o Dios lo hizo que apareciese así, sin más. Versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Ahora tenemos las dos grandes lumbreras. Aquí comienza el cálculo del día de 24 horas. Fíjate que dice otra vez la forma de hablar, versículo 16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras. No utiliza la expresión creó Dios las dos grandes lumbreras. Esa palabra otra vez que aparece ahí, fueron hechas, tiene que ver con el mismo verbo que hablábamos antes. Puede tener diferentes significados y uno puede ser este. Y aparecieron las dos grandes lumbreras. Pero es diferente el lenguaje cuando Dios dijo y creó. Bará. Crear
de donde no existía, de la nada. Aquí no usa esa expresión. Apoya la idea que estábamos defendiendo antes. Dice que estaban constituidas para los fines que tienen en la vida de la tierra. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, el sol, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. También Dios colocó ahí las estrellas. Bien, tenemos la luna. La luna, aparte de ser mi gata, tengo una gata que se llama Luna, el gato se llama Bigotes. Aparte de eso, la luna es el único satélite natural que tiene la Tierra. Es el quinto satélite más grande del sistema solar. Pero eso es muy significativo, es muy notable. La ciencia no tiene una explicación para eso. Porque en proporción en cuanto al tamaño que tiene en respecto a su planeta, la Luna es el satélite natural más grande del sistema solar. Piensa que el tamaño de la Luna es 1/4 del diámetro de la Tierra. Los otros planetas que hay en el sistema solar, la Tierra no es de los planetas más grandes. Por debajo de la Tierra está Venus, está Mercurio, está Marte, pero aparte de esos tres, creo recordar que todos los demás son más grandes que la Tierra, y algunos mucho más grandes. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar. Es 1300 veces más grande el diámetro de Júpiter que el diámetro de la Tierra. Quiere decir, perdón, lo he dicho mal. El diámetro de Júpiter es 11 veces más grande que el de la Tierra. Quiere decir que dentro de Júpiter cabrían 1300 tierras. Ahora lo he dicho bien. Imagínate, mete 1300 tierras dentro de Júpiter. Es un planeta enorme, grandísimo. Pero sus lunas son mucho más pequeñas que, en proporción, claro, con la Luna, nuestro satélite. Dicho de otra forma, si las lunas de Júpiter tuvieran que ser en proporción tan grandes como nuestra Luna, si hemos dicho que la Luna es 1/4 del diámetro de la Tierra, pues las lunas de Júpiter tendrían que ser 1/4 del diámetro de Júpiter. Y eso haría que una luna de Júpiter fuese muchísimo más grande que nuestro planeta Tierra. Y no es así. Y esto, aunque digas, bueno, simplemente es un dato, no es un dato más. La Luna juega un papel primordial, importantísimo, en la vida de la Tierra, por las mareas, por todo lo que implica, y además, Dios lo ha dicho, lo acabamos de leer, para que señorease en la noche. ¿Cómo sería si no tuviésemos luna? ¿Cómo cantarían los enamorados canciones a la luz de la luna? Si no hay luna, no podría ser. Dios hizo lo que quiso, adornó los cielos. Todo esto es muy importante, ¿eh? La luna, el sol, pero el resto de las estrellas, diríamos, ¿y qué importancia tienen para nosotros? También la tienen, pero principalmente Dios dice que fue un adorno en los cielos para nosotros. Un Dios grande hace esas cosas, para Él no le cuestan un esfuerzo, no se quedó agotado después de crear, no. Dios lo creó todo y las puso para alumbrar sobre la tierra. Así dice en ese versículo 15. Dios las puso ahí para alumbrar. Ahora bien, la luna juega, como hemos dicho, un papel muy importante. La luna tiene el tamaño que tiene que tener. No sigue un principio lógico. Si todas las otras lunas son muchísimo más pequeñas que sus planetas, ¿por qué la luna es tan grande? Bueno, tiene que ver con las mareas en la Tierra. Yo lo explico esto siempre de una forma muy sencilla, que allí por donde la luna va atrae las mareas, pero es más complejo. Los expertos que me perdonen, ¿no? Pero tanto la masa de la luna como la de la Tierra en su rotación giran y crean la gravedad sobre el eje de la rotación, y eso hace que la Tierra se deforma. Es como si tomase forma de huevo, y esa forma que adopta es lo que provoca las mareas. O sea, yo sin complicarme en tanta explicación, porque tampoco os quiero aburrir a vosotros, el que le interesa eso más pues puede investigar por su cuenta, pero
al final la conclusión es que la luna tiene que ver con las mareas, es lo que yo os intento decir. Y el otro día hablábamos de lo importante que son las mareas, las corrientes marinas y las olas en los océanos para que exista siempre ese movimiento y las aguas mantengan sus proporciones, sus cualidades, en fin, todo lo que favorece la vida en ellos mismos y el clima y todo que tiene que ver en los continentes como Europa, por ejemplo, y en lo demás. La Tierra se encuentra a 384.400 kilómetros de la Tierra. No, la distancia no es siempre la misma. ¿Por qué? Porque en la órbita a veces puede estar un poco más lejos o un poco más cerca. Pero siempre se sabe la distancia exacta actualmente. ¿Sabes por qué? Bueno, porque en las misiones lunares se colocaron retrorreflectores en la superficie de la Tierra y mediante un láser se puede medir la distancia exacta. De hecho, se sabe que en las últimas décadas la Luna se aleja de la Tierra lentamente. Es imperceptible, son 38 milímetros al año. En esa distancia de 384.400 kilómetros, 34 milímetros es insignificante. Pero ahí está, el dato es exacto, se sabe. La rotación de la Tierra y la órbita de la Luna, tú sabes que la Tierra gira sobre sí misma, y la Luna gira alrededor de la Tierra. A la vez, la Tierra gira alrededor del Sol y la Luna acompaña a la Tierra. ¿Por qué? Porque está atrapada en su campo gravitatorio de la Tierra. Esto lo decimos así tan simple, ¿no? Tan fácil. Pero esto es complejo. Por eso el hombre, cuando observó el universo y todos estos movimientos y cada cosa tan perfecta, llamó a eso cosmos, que significa orden, porque quedó maravillado. O sea, eso no se le puede atribuir al azar, a la suerte. Es una locura hablar así. ¿Cómo alguien que se preste a decir que es científico se atreva a ir contra toda lógica científica y se atreva a decir todo esto ocurre por casualidad? Nadie puso ahí intención alguna. Evidentemente queda demostrado que la intención ahí es espiritual. Es un problema de la luz y de las tinieblas, no es un problema científico. Entonces la rotación de la Tierra y la órbita de la Luna a su alrededor, es muy curioso todo esto, porque la Luna tarda 28 días en dar una vuelta completa a la Tierra. La Tierra tarda un año entero en dar una vuelta entera al Sol. Pero estamos a 150 millones del Sol. La Luna está solo a 384.400 kilómetros de la Tierra. Entonces una vuelta completa desde su órbita alrededor de la Tierra son 28 días. Claro, ahí hay una cosa interesante, y es que la rotación de la Tierra se combina con la rotación de la Luna a su alrededor. Quiere decir que si la Tierra no rotara sobre sí misma, entonces la Luna sería la única que daría vueltas alrededor de la Tierra. Imagínate que la Tierra está quieta y la Luna gira a su alrededor. Entonces ocurriría una cosa que ahora no ocurre, y es que veríamos la Luna solamente cada 2 semanas. La Luna tarda un mes aproximadamente, 28 días en dar una vuelta completa. Quiere decir que durante 2 semanas la Luna se vería en un hemisferio de la Tierra. Durante las otras 2 semanas se vería en el otro hemisferio, pero en el hemisferio que tú la estás viendo estaría 2 semanas enteras sin ver la Luna. Pero eso no ocurre. Ahora, el máximo de tiempo que estamos sin ver la Luna en un hemisferio son 50 minutos. Porque la Tierra combina su rotación, que va a 1.600 kilómetros sobre su eje, a la vez que suma la rotación de la Luna alrededor de la Tierra. Y todo esto, dices, ¿y qué tiene que ver? Tiene que ver que tiene que ser así. Es perfecto, es exacto. Todo va a la velocidad que tiene que ir. Al final el universo es como un engranaje de un reloj. Cada pieza está en su sitio, todo gira a la velocidad que tiene que ir. No se adelanta ni se atrasa. Nosotros medimos los años siempre con 365 días. No nos planteamos cuántos días tendrá este año. ¿Irá la Tierra más lenta o irá más rápida? No nos planteamos si los días seguirán de 24 horas el mes que viene. O serán más lentos o serán más... No, todo sigue un mecanismo perfecto, exacto. Ahí no hay casualidad.
ahí hay propósito. Todo sigue teniendo un orden perfecto después de años y miles de años. Entonces, eso es fantástico. Es la obra de Dios que refleja, como dice la palabra, el firmamento cuenta la obra de sus manos. Vemos el universo y decimos, ¡wow, qué grandeza! Quien hizo esto hizo una maravilla. La luna en hebreo, la palabra es yareaj. Esa es la palabra luna en el hebreo, yareaj. Y como dice en el Salmo, lo hemos leído aquí, pero también en otras partes de la Biblia, como en el Salmo 136, por ejemplo, versículo 9, Salmo 136, versículo 9, dice: la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia, la misericordia de Dios. Esta dice que Él extendió las aguas, que Él hizo esto, que hizo las grandes lumbreras para que señoreasen en el día y en la noche. La luna está creada para señorear en la noche. Los hebreos usaban las fases lunares, como hemos dicho, para medir el tiempo. Y muchas naciones que rodeaban a los hebreos, que tuvieron contacto con el pueblo de Israel, adoraban a la luna. Era motivo de culto la luna. Bajo la forma de la luna, ellos le daban forma a la luna bajo esa idea un dios masculino, al que llamaban Sin, y adoraban a ese dios. Algunas de estas naciones eran, por ejemplo, Harán y Ur de los caldeos. O sea, los antepasados de Abraham adoraban la luna, o al dios de la luna, Sim. En toda la mitología romana y griega, los planetas adquieren el nombre por esa mitología. Y de ahí nosotros tenemos los días de la semana. El lunes corresponde a la luna, el martes corresponde a Marte, el miércoles corresponde a Mercurio, el jueves corresponde a ¿cuál? Júpiter, el viernes a Venus. Y así todos los días de la semana, los 5 días de la semana. El sábado algunos dicen a Saturno. Bueno, el sábado es el Sabbat, es una palabra hebrea que significa reposo, descanso. Y el domingo es Dominus, quiere decir el día del Señor. Entonces son los días que se salvan de la mitología. Estamos rodeados de mitología, de significado de los dioses y de todo esto, pero como que a nosotros no nos afectan los dioses, porque sabemos que no oyen, que no hablan, que no ven, no nos preocupa, ¿verdad?, el hecho. Algún cristiano por ahí supersticioso, al enterarse de esto, igual sí, después no duerme por las noches, pero nosotros sí. Deuteronomio capítulo 4, versículo 16 al 19. Deuteronomio 4, mira lo que dice ahí en el versículo 16 al 19. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Y fíjate ahora versículo 19, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Las culturas de estos pueblos que decíamos antes observaban la luna, el sol, las estrellas y las idolatraban, les rendían culto. Tenía una parte de lógica, porque el sol, la luna y las estrellas reflejan la magnitud, el resplandor y la grandeza de Dios, pero no son dioses. Tienen que adorar al Dios que creó el firmamento, no al firmamento mismo, como hacían estos pueblos paganos. Un poquito más adelante, aquí mismo en Deuteronomio, así no cambiamos de libro y perdemos tiempo, solamente para dejarte un par de ejemplos, de ilustraciones. Deuteronomio 17:3 dice: que hubiere ido y servido a dioses ajenos y que hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna
o a todo el ejército del cielo, estos son las estrellas, lo cual yo he prohibido. ¿Por qué prohibió Dios eso? Porque estos pueblos adoraban al sol, a la luna y a las estrellas. Los egipcios tenían el sol Ra, el dios sol. Y ya os he dicho, en la mitología griega y romana también, y bueno, ahí estaban adorando a los astros en lugar de adorar al creador de los astros. La paradoja del ser humano. Lo vamos a dejar aquí por el tiempo. El próximo día terminaremos de hablar un poquito del sol, la otra gran lumbrera, y seguiremos avanzando. Estamos en el día 4 de la creación. Nos acercamos al 6.º día, cuando Dios creará los animales, pero también creará al hombre, al ser humano. Pero nos despedimos aquí por hoy. Mañana será martes, así que mañana volveremos a abrir la palabra de Dios y seguiremos estudiando las Escrituras. Un abrazo muy fuerte, que Dios os siga bendiciendo, cuidando. Estamos en una semana rara, especial. Iremos informando sobre si hay cambios en los horarios o algo, porque estoy ahí en el Congreso de las Iglesias de Cristo en España y estamos sujetos a unos horarios que no son como cuando estás en casa y tú decides. Entonces, pues vamos a ir organizándonos, pero cada día, si Dios quiere, vamos a tener nuestro estudio bíblico. Que Dios os bendiga. Un abrazo. Hasta mañana.